No podemos negar el talento de Jenna como actriz, pero fuera de la pantalla ha tenido que enfrentarse a graves problemas de ansiedad que le han perseguido toda su vida. Muchas veces se consideró a sí misma como un bicho raro que no podría encajar. Sin embargo, esa búsqueda por sí misma la hizo conectar con el público. Jenna tiene sangre puertorriqueña y mexicana corriendo por sus venas. Ella nació en una grande familia, teniendo 5 hermanos, algo muy latino si me preguntan. Lejos de tener grandes dificultades con este hecho, haber nacido en una gran familia le sería gran ayuda para su primer gran proyecto. Pero antes de eso, tuvo que pasar por otras dificultades. No tuvo una vida normal. Por su ritmo de vida y la actuación, ella ha tenido que alejarse de un estilo de vida más tradicional. Muchas veces expresó su tristeza por no poder acudir a la secundaria como cualquier chica, y por eso mismo se perdió la oportunidad de asistir a un baile de graduación. Comenzó a muy temprana edad y como otras grandes estrellas empezó con un simple comercial, pero es que desde que tiene 6 años demostró gran interés por la actuación. Se dedicó muy de lleno a esto, tanto que se perdió su infancia. Pero a pesar de que suene triste, esto le trajo muy buenas oportunidades. Le entró a papeles pequeños en CSI New York y hasta fue parte del UCM cuando apareció en Iron Man 3. Siendo la hija del vicepresidente que vemos dentro de la película. Con estas primeras apariciones, su vida empezó a cambiar radicalmente, así dándose cuenta de lo que era capaz. Su elección de papeles relacionados con temas oscuros fue clave desde que inició su carrera, ya que también apareció en La Noche del Demonio 2, esta vez con más protagonismo. Ambas películas fueron un rotundo éxito en la taquilla. Estuvo en una pandilla cuando fue parte de Los Pequeños Traviesos al formar parte de la película remake del 2014. ¿Quién podría decir que fue parte del USM y a la vez hacer travesuras junto con Alfalfa? Solo Jenna. Muchas personas también la recordarán por ese papel recurrente en Jane the Virgin, donde daba vida a la versión joven de la protagonista. Aquí ya comenzaba a robarse los corazones, y aquí comenzó una pequeña relación con Netflix, al aparecer en Ricky Ricón. ¿Recuerdan que mencionamos a su extensa familia? Pues esto la llevó a convertirse en chica Disney, cuando del 2016 al 2018 protagonizó la serie original de Stuck in the Middle, donde protagonizaba a la hija de en medio, en una familia con 7 hermanos, lo cual para Jenna debió ser como vivir cualquier día común en su casa. Hasta se convirtió en parte de la infancia de muchos y ni nos dimos cuenta, ya que también por esta época se metió al mundo de los personajes animados, cuando le dio voz a la princesa Isabel en Helena de Avalor, la que terminó en 2020. Fue nominada a Mejor Actriz cuando se hizo amiga de un elefante en 2018, al aparecer en Saving Flora, una película con un éxito moderado, pero lo importante es que la hizo merecedora a una nominación. Al año siguiente, la buena amistad que había hecho con Netflix la hicieron ganarse un papel en You, la serie favorita de los psicópatas stalkers. Sabemos que esta serie fue muy bien recibida y hasta alcanzó la categoría de viral por un rato, lo que fue un gran momento para Jenna. Pero no todo fue de color de rosa para Jenna. Netflix le dio un papel en The Babysitter Killer Queen, donde sus problemas de ansiedad le jugaron una mala pasada debido a que se sentía profundamente nerviosa, porque todo el mundo en el set ya se conocía, lo que es normal porque estamos hablando de una secuela. Pero a pesar de que se sintió tan mal de ser la nueva, esto no la detuvo para hacer una gran actuación. Estamos juntos en esto. Son palabras en las hipnosis de su libro It's All Love. Nuestra querida Jenna ha pasado por muchos malos momentos debido a la ansiedad y pese a esto no se ha rendido. Desde ese momento se hizo público su gran problema de ansiedad y depresión, ya que muchos de nosotros pensaríamos que ser una estrella de televisión es muy fácil y divertido, pero lamentablemente Jenna tuvo que sacrificar muchas cosas para llegar a su éxito. Al no poder asistir a la escuela como una niña normal, se le hizo demasiado difícil tener un amigo con quien compartir sus problemas. Fue una chica bastante solitaria, ya que además de esto, también sentía que no encajaba con las demás niñas.
Como toda una estrella de Hollywood, intentó tratarse con psicólogos, y una de las sugerencias más comunes que nos dan es escribir lo que sentimos. Así que en 2021 sacó este libro con la idea de compartir sus experiencias, donde le recuerda a todos sus lectores que no están solos. También es embajadora de la UNUCIDA, debido a que su abuelo falleció por VIH, por lo que ha trabajado para combatir el estigma que se tiene sobre las personas con esta enfermedad. Además, es toda una filántropa. No solo ayuda a la UNUCIDA, también promueve el apoyo de los inmigrantes, la comunidad LGBT, niñas con cáncer y participa en muchos eventos benéficos a organizaciones sin fines de lucro. Y obviamente es amante de los animales. Literalmente hizo una película al respecto. Desató su potencial en el drama The Fallout. Si bien las actuaciones anteriores de Jenna fueron elogiadas, hasta fue nominada a premios y ganando algunos otros. Es aquí cuando los críticos se quedaron boquiabiertos. Aquí fue cuando se marcó un antes y un después en su gran talento, ya que muchos expertos gritaron: Jenna Ortega encontró su voz. Estuvo en una de las películas más taquilleras del año al participar en Scream 5. Aquí ya no teníamos a la misma Jenna que estuvo en The Babysitter. Aquí ella había aprendido sobre sí misma y sus nervios se convirtieron en emoción, lo que le ayudó a desenvolverse con sus compañeros del elenco. Jenna ya había demostrado talento y entrar en Scream la hizo dominar también la parte comercial del cine, colocándose como una gran actriz y bien merecido. Scream Queen fue el título que se ganó, ya que después de Scream participó en las producciones Estudio 666 y X. Y sí, se llama solamente X, la película más difícil de buscar en internet. Ambas siendo producciones de terror que lograron darle a Jenna el apodo de Reina del Grito. No es un simple apodo, ella también expresó muchas veces que se siente cómoda en el género de terror, pero también menciona que no quiere encasillarse como actriz. ¿Veremos a una futura Jenna escritora de horror? Y un dato curioso es que Jenna Ortega fue vegana por mucho tiempo, hasta que empezó el rodaje de Wednesday, donde decidió agregar peces y mariscos a su dieta. Es amante del látex y probablemente esta obsesión nació de su experiencia en cintas de terror, donde es común encontrar esos atuendos. ¿O habrá sido por Disney? ¿O una combinación de ambos estilos? De cualquier forma, ese estilo brilloso y ajustado la hacen sentirse bien. Ella también borra Instagram al menos 2 veces a la semana, debido a que en ocasiones le genera muchos problemas con su ansiedad, y para ella la salud mental va delante de cualquier otra cosa, y siempre hace énfasis de bienestar para sus seguidores. Ojalá otras personas del medio pensaran como ella. ¿Está soltera? Muchos deben preguntárselo. Y sí, ella está soltera actualmente, pero ninguna persona tiene oportunidad de ganarse su corazón, porque está fuera de alcance de los mortales. No es sorpresa, nadie es digno de salir con la Reina del Grito. Lo que la convirtió en un ícono fue Wednesday, su proyecto más reciente y donde podemos ver todas las facetas de nuestra Scream Queen. Wednesday fue el personaje con el que más se conectó, al reconocer rasgos de ella misma en el personaje de los Addams. Además, es donde podemos ver todo lo que ha aprendido como actriz y como persona. ¿Qué veremos en el futuro? Por ahora sabemos que saldrá en Finds Kind, una película de drama y suspenso criminal de Paramount Plus. Y lo más llamativo es que veremos de regreso a la Scream Queen en una próxima película de Scream, que todavía no tiene título, pero la esperamos con ansias. Hasta ahora eso es todo lo que sabemos de nuestra gran Jenna Ortega. ¿Conocías todos estos detalles sobre ella?